14 de junio de 2023, en una tarde húmeda en las afueras de Mount Georgia. El oficial Buck Miller creyó que acababa de atrapar otro objetivo fácil. Un forastero con un buen traje, conduciendo un coche que de ninguna manera podía permitirse. Miller y su compañero novato esperaban que el hombre suplicara, rogara o intentara huir. Esperaban plantar una bolsita de polvo, incautar el coche y dar el día por terminado. Era una rutina que habían perfeccionado durante más de una década. Pero cometieron un error fatal de cálculo. El hombre al que habían esposado no era un criminal, era el agente especial Terrence Vaughn, un condecorado operativo federal enviado específicamente para cazarlos. Y no estaba atrapado. Estaba esperando en el calor en Oak Haven, Georgia. Era del tipo que no solo se posaba sobre ti, Tapes se elevaba en ondas temblorosas desde el asfalto de la Ruta 84, distorsionando el horizonte y haciendo que el aire supiera a goma quemada y agujas de pino. Para el oficial Buck Miller, el calor era solo otra excusa para estar irritable. Buck estaba sentado en su patrulla, con el aire acondicionado lanzando aire tibio directamente a su rostro. Tenía 52 años, un cuello que se desbordaba por encima del cuello de la camisa, y unos ojos que habían visto demasiado y comprendido demasiado poco. A su lado estaba sentado Troy Higgins, un novato de 23 años que todavía creía que una placa era una varita mágica que imponía respeto. Troy estaba nervioso, golpeando con los dedos el tablero, con los ojos recorriendo el tráfico escaso en relájate chico. Buck gruñó, cambiando su peso. El cuero de su cinturón crujió. El sonido de la autoridad en un pueblo pequeño en estás buscando problemas. Deja que los problemas te encuentren. O mejor aún, deja que nosotros encontremos el tipo correcto de problemas. A las 2:14 página M. Apareció el tipo correcto de problemas. Era un sedán gris carbón, un vehículo sin marcas de modelo reciente con ventanas polarizadas. Se movía exactamente al límite de velocidad 55 millas por hora. Para un policía honesto, era un conductor ejemplar. Para Buck Miller, nadie conducía exactamente al límite de velocidad en Oak Haven, a menos que estuviera ocultando algo. Enciéndele las luces, dijo Buck, escupiendo una cáscara de semilla de girasol dentro de un vaso de plástico. ¿Para qué?, preguntó Troy, parpadeando. Señaló el cambio de carril. Está yendo al límite en Buck. Miró al novato con una mezcla de lástima y desprecio. Matrícula obstruida, tinte de ventanas demasiado oscuro. No mantener el carril. Elige uno, Higgins. ¿Quieres cumplir cuotas o quieres ser un guardia de cruce? Troy encendió las luces. El sedán gris no entró en pánico. No dio un volantazo. De forma lenta y metódica señaló y se orilló hacia el acotamiento de grava, deteniéndose con suavidad bajo la sombra de un enorme roble. Dentro del sedán, el agente especial Terrence Vaughn observó la patrulla en el espejo retrovisor. Miró la hora en su reloj. Iba exactamente según lo planeado. Terrence era un hombre de presencia imponente, de 1,90 m, con hombros anchos que llenaban por completo su traje a medida. Había pasado 12 años en la agencia, 6 de ellos profundamente infiltrados. Se aclara la garganta. En Chicago y Miami había mirado a jefes de cárteles a los ojos mientras llevaba un micrófono oculto. Había desmantelado redes de trata de personas desde dentro. En una detención de tráfico en un pueblo pequeño, no debería haberle acelerado el pulso. Pero Terrence conocía las estadísticas. Sabía que en Oak Haven, un hombre negro en un buen coche era un blanco ambulante. Tomó una respiración profunda. Colocó ambas manos sobre el volante en las posiciones de las 10 y las 2 y bajó la ventanilla. No fue por su billetera. No fue por su teléfono. Simplemente esperó. Buck Miller se acercó por el lado del conductor, con la mano apoyada de forma casual pero amenazante sobre la empuñadura de su arma reglamentaria. Troy tomó el lado del pasajero, intentando parecer intimidante, pero luciendo sobre todo confundido en licencia y registro. Dijo Buck. Sin saludos, sin buenas tardes. Se aclara la garganta solo la exigencia. Terrence giró la cabeza lentamente. Buenas tardes, oficial. ¿Hay alguna razón para la detención? Le pedí su licencia y su registro, chico, dijo Buck, bajando la voz una octava. El insulto no fue explícito, pero el tono cargaba con el peso de 100 años de historia. No estoy sordo, dijo Terrence, con una voz calmada casi maladeca. Era la voz de un hombre que sabía exactamente quién era. Le informo que mi identificación está en el bolsillo de mi chaqueta. Voy a alcanzarla lentamente, no me diga lo que va a hacer, espetó Buck. Se inclinó más cerca, y el olor a tabaco rancio se coló dentro del coche. Bájese del vehículo ahora, oficial por una infracción de tránsito. No estoy obligado a salir del vehículo, a menos que tenga causa probable o una sospecha razonable de un delito. Terrence lo dijo recitando la ley. Un juego peligroso en la Ruta 84. Buck se rió. Fue un sonido seco, humorless. Higgins, sáquelo. Troy dudó. Luego abrió de un tirón la puerta del pasajero. Señor, por favor, salgan. Terrence evaluó la situación. Resistirse llevaría a una pistola eléctrica
o algo peor, una bala. Necesitaba que se comprometieran por completo. Necesitaba que cruzaran la línea tan lejos que jamás pudieran volver atrás. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Salió al calor opresivo frente al coche. Manos sobre el capó. Ladró Buck. Terrence obedeció. El metal del coche le quemaba las palmas. Sintió las manos de Buck recorriéndolo, bruscas, agresivas, buscando no seguridad sino una excusa. La mano de Buck se detuvo cerca del bolsillo de la chaqueta de Terrence. Vaya, vaya, susurró Buck. ¿Y qué tenemos aquí? Sacó la billetera de Terrence. La abrió. Por una fracción de segundo, el sol atrapó el escudo dorado sujeto en su interior. Las letras FBI estaban grabadas con claridad en el metal. Buck Miller se quedó inmóvil. El universo contuvo la respiración. Aquella era la salida. Aquel era el momento en el que Buck podía haberse disculpado, alegar que se trataba de un error y dejar que Terrence siguiera su camino. Pero Buck Miller era un hombre que no había admitido un error en 30 años. Miró la placa, luego miró a Terrence. Un hombre negro en un pueblo que Buck consideraba su reino. El ego de Buck luchó contra su instinto de supervivencia. Why ganó su ego. Cerró la billetera de un golpe, ocultando la placa de su compañero novato. Falsa, murmuró Buck, lo bastante alto para que Terrence lo oyera. Comprada por internet. Ya he visto estas antes. Terrence giró ligeramente la cabeza. Oficial, esa es una credencial federal. Le sugiero que llame al número de la parte trasera para verificar. Cállate, Buck. Empujó el rostro de Terrence contra el metal caliente del techo. Higgins, ponle las esposas. Suplantación de un oficial. Resistencia al arresto. Suplantación. Chilló Higgins. Buck, ¿estás seguro? He dicho que lo engrilletes. El acero frío de las esposas hizo clic alrededor de las muñecas de Terrence. La presión era innecesaria, diseñada para causar dolor, mientras lo empujaban hacia la patrulla. Terrence miró a Buck directamente a los ojos. Está cometiendo un error que no puede arreglar, dijo Terrence en voz baja. Obsérvame, espetó Buck. Cuando la puerta de la patrulla se cerró de golpe, atrapando a Terrence en la jaula, no sintió miedo. Sintió una satisfacción sombría. Acababan de morder el anzuelo en el trayecto hasta la comisaría de Oak Haven. Fue corto y silencioso, salvo por el chisporroteo estático de la radio policial. En el asiento trasero, Teron Vaughn estaba sentado de forma incómoda, con los hombros tensos por las esposas. Cerró los ojos y comenzó a memorizar hora del arresto. Las 2:19 página Eman oficial que arresta. B. Miller. Placa 409 en oficial asistente. T. Higgins. Placa 512 motivo del arresto, fabricado, violaciones de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza, registro illegal, incautación ilegal. Estaba construyendo la acusación en su cabeza incluso antes de que llegaran a la estación de vuelta en la escena. Buck Miller se había quedado con el coche de Terrence mientras Higgins llevaba al sospechoso. Ese era el procedimiento operativo estándar del sacudón de Oak Haven. El novato transporta el cuerpo. El veterano inventaría el vehículo. Buck abrió el maletero del sedán gris. Estaba buscando dinero. Según su experiencia, los tipos que conducían coches como ese siempre llevaban efectivo. Dinero de drogas, ganancias de apuestas. Si lo encontraba, la mitad iría al depósito de pruebas y la otra mitad acabaría en la llanta de repuesto hueca del garaje de Buck. Revolvió una bolsa de lona, ropa cuidadosamente doblada, una funda para portátil. Not a dated. Maldita sea, murmuró Buck. Nada más que un contrato de alquiler y un manual. Necesitaba algo que pudiera sostener el caso. Suplantar a un oficial era un buen cargo, pero si el tipo tenía un buen abogado, podría escabullirse alegando que era un accesorio o un malentendido. Buck necesitaba un delito grave. Necesitaba algo que enterrara a ese tipo tan profundo en el sistema que nadie lo escuchara. Buck metió la mano en la funda del tobillo. Sacó un arma de plantación, un revólver calibre 38 especial, rayado, con los números de serie limados. Lo había confiscado a un adicto a la metanfetamina 3 años atrás y nunca lo había registrado. Era su póliza, de seguro. Miró alrededor. La carretera estaba vacía. La cámara del tablero de su patrulla estaba convenientemente orientada lejos del vehículo del sospechoso. Buck deslizó el arma bajo el asiento del conductor del coche de Terrence. Posesión de un arma de fuego no registrada, susurró Buck para sí mismo, sonriendo. Comisión de un delito grave mientras se suplanta a un oficial. Adios Roads. Pidió por radio una grúa, específicamente Bobby's Towing, una empresa propiedad de su cuñado. Luego volvió a subir a su patrulla para seguir a su premio hasta la comisaría. Mientras tanto, en el departamento de policía de Oak Haven, el ambiente estaba cambiando. Troy Higgins condujo a Terrence hasta el área de registro. La comisaría era una reliquia de la década de 1970. Azulejos amarillo mostaza,
el olor a cera de piso y café rancio. La sargento de guardia, una mujer llamada Beatrice, que parecía tallada en granito, levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. ¿Qué traes, Troy? Suplantación de un federal, dijo Troy, intentando sonar más duro de lo que se sentía. Buck dijo que tenía una placa falsa. Beatrice entrecerró los ojos al mirar a Terrence. Vio el traje, vio la postura, vio la forma en que escaneaba la sala, tomando nota de las salidas y las cámaras. Vacía tus bolsillos, ordenó Troy. Quitándole una de las esposas a Terrence colocó lentamente sus pertenencias sobre el mostrador. Un reloj pesado, un bolígrafo y la billetera. Troy abrió la billetera para registrar el contenido. Se quedó paralizado. Nunca había visto que una placa falsa se viera tan real. El peso del metal, el grabado intrincado, la superposición holográfica en la credencial junto a ella. Agente especial Terrence Vaughn. Nivel de autorización alto secreto NI. Beatrice. La voz de Troy tembló. ¿Puedes correr este nombre? Beatrice se aclara la garganta, tecleó despacio. El ordenador zumbó. De repente, un recuadro rojo apareció en la pantalla en acceso denegado. Archivo restringido. Contactar inmediatamente con el Departamento de Justicia. El rostro de Beatrice se volvió pálido en Troy. Necesitas traer al jefe ahora. ¿Por qué es falsa? No, idiota, siseó Beatrice. Es real, es muy real. Este archivo está más blindado que el Pentágono NAN. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe. Buck Miller entró con paso firme, con expresión triunfante. Lanzó las llaves del coche de Terrence sobre el escritorio. Encontré un arma debajo del asiento, anunció Buck en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Número de serie borrado. Parece que tenemos a un gángster con traje de Gucci. Terrence no se inmutó. Miró a Buck con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Official Miller, dijo Terrence. ¿Manipuló esa arma con guantes? Cierra la boca, espetó Buck, porque, continuó Terrence, mi vehículo está equipado con cámaras de vigilancia interior de 360 grados que se cargan en un servidor en la nube en tiempo real. Funcionan incluso cuando el coche está apagado. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. El aire acondicionado zumbaba, sonando como un motor a reacción en medio de la quietud. El rostro de Buck pasó de enrojecido a gris ceniza en el lapso de un segundo. Estás mintiendo, se aclara la garganta. Sí. Terrence sonrió. Era la sonrisa de un tiburón. Revisa la nube, espera. No puedes. Buck se lanzó sobre el mostrador, agarrando a Terrence por las solapas del traje. Escúchame, hijo de NN. El jefe Grady Reynolds salió de su oficina de golpe. Era un hombre corpulento, de cabello plateado y con la sonrisa de un político, que en ese momento no aparecía por ninguna parte. Había escuchado el alboroto, vio la alerta roja en la pantalla de Beatrice, vio a su oficial veterano agrediendo a un detenido. Miller, aléjese, rugió Reynolds. Buck soltó a Terrence, respirando con dificultad. Jefe, este tipo tiene una placa falsa. Tiene un arma en el coche. La placa no es falsa. Buck, susurró Troy, señalando la pantalla. El ordenador dice Departamento de Justicia. El jefe Reynolds miró la pantalla, luego la billetera, luego a Terrence. Sintió un hundimiento en el estómago al darse cuenta de que el cómodo pequeño robo que habían construido en Oak Haven estaba tambaleándose al borde de un precipicio. Pero Reynolds era un superviviente. Calculó las probabilidades con rapidez. Si admitían ahora que se habían equivocado, serían demandados, despedidos, quizá procesados, pero si podían probar que el tipo era sucio, si podían hacer que el cargo por el arma se sostuviera, quizá podrían forzar un trato. Silencio por silencio. Reynolds se acercó a Terrence e intentó proyectar autoridad. Señor Vaughn, dijo Reynolds, se aclara la garganta. No me importa para quién trabaje. En este pueblo se respetan mis leyes. Mi oficial dice que encontró un arma ilegal en su coche. Eso es un delito grave. Ahora, podemos hacerlo por las malas o podemos llegar a un acuerdo. ¿En Terrence? Miró al jefe. Vio el miedo detrás de los ojos. Vio la corrupción que había podrido ese departamento desde la cabeza hacia abajo. Quiero hacer mi llamada ahora, dijo Terron. Tendrá su llamada. Después de procesarlo, faroleó. Reynolds, regístrenlo. Métanlo en la celda 4. Sin trato especial, jefe, el ordenador dice. Empezó Beatrice. Anúlelo, gritó Reynolds. Yo dirijo esta comisaría, no el ordenador. Métanlo en la jaula. Arrastraron a Terrence de vuelta a las celdas. La quitaron la chaqueta, la corbata y los cordones de los zapatos. Lo arrojaron a una celda que olía a orina y lejía. La pesada puerta de acero se cerró de golpe con una finalidad que habría quebrado a un hombre menor. Buck Miller se apoyó en los barrotes. Se había convencido de que lo de las cámaras era un farol. Disfruta tu estadía, federal. Estás en Oak Haven ahora. Aquí nadie escucha tus gritos. Terrence se sentó en la litera de metal.
Esperó hasta que los pasos de Buck se desvanecieron, cerró los ojos y comenzó a contar. Él sabía algo que ellos no. No había llegado solo a Oak Haven 2 semanas antes. El FBI había recibido una denuncia de una informante, una camarera llamada Sarah Jenkins. Sarah había detallado una red de policías que extorsionaban a turistas, plantaban drogas e incluso agredían a mujeres. Había proporcionado nombres: Miller, Higgins, Reynolds. Terrence era la punta de la lanza, pero él hasta de la lanza. Un equipo táctico de 20 agentes. Estaba estacionado en ese momento en un almacén a 3 millas de distancia, esperando su señal. La señal era el silencio en Terrence. Tenía un protocolo de interruptor de hombre muerto. Si no registraba su estado mediante una aplicación segura cada 30 minutos, el equipo asumía que había sido comprometido. Revisó su reloj interno. Habían pasado 35 minutos desde la detención. La señal ya había sido enviada. En la oscuridad de la celda, Terrence Vaughn sonrió a Buck Miller. Susurró hacia la oscuridad. Acabas de arrestar al Apocalipsis. Eran las 2:54 página M en 35 minutos, desde que Terrence Vaughn había sido colocado en la celda de retención, en el área principal del Departamento de Policía de Oak Haven. El ambiente era una mezcla de tensión nerviosa y bravuconería forzada. El jefe Grady Reynolds caminaba de un lado a otro en su oficina. Con las persianas cerradas intentaba comunicarse con el juez local, el juez Callaway, un hombre que le debía muchos favores a Reynolds. Reynolds necesitaba una orden para registrar legalmente el resto del coche y así encubrir el registro ilegal que Buck ya había realizado, contesta. Viejo murciélago, siseó Reynolds al auricular. A la línea hizo un clic, pero no fue una voz. Fue un silencio muerto. Reynolds frunció el ceño. Golpeó el gancho del teléfono. Hola, Beatrice, ¿perdimos las líneas? Fuera de la oficina, Beatrice estaba mirando fijamente su centralita. Todas las luces estaban en rojo. Jefe, los teléfonos no funcionan. El internet tampoco. La pantalla se puso en negro. Seguro que el calor quemó un transformador, gritó Buck Miller desde la sala de descanso, donde se servía una taza de café recién hecho. Parecía imperturbable, eufórico por la adrenalina de su gran arresto. No se preocupe, jefe. No necesitamos teléfonos para fichar a un delincuente grave. Entonces el café y la taza de Buck ondularon. Al principio fue una vibración sutil como el paso de un camión pesado por la autopista, pero no se detuvo. Creció. Las luces fluorescentes sobre sus cabezas comenzaron a traquetear dentro de sus carcasas. ¿Qué es eso?, preguntó Troy Higgins, levantándose de su escritorio. ¿Es un trueno? Beatrice se levantó y caminó hasta la ventana frontal que daba al estacionamiento. Apartó las persianas polvorientas. Su taza de café se le escapó de la mano y se hizo añicos contra el suelo. Dios mío, susurró. Buck se acercó irritado. ¿Y ahora qué? Buck Miller se detuvo. Se le quedó la boca abierta. El estacionamiento del Departamento de Policía de Oak Haven ya no estaba vacío. Era un mar de negro mate. 4 enormes Chevrolet Suburban con placas gubernamentales habían bloqueado la entrada. Detrás de ellos se encontraba un vehículo blindado Bearcat, con la torreta ocupada por una figura con equipo táctico completo, y sobrevolando a baja altura. El inconfundible thwap-thap-thop de un helicóptero hacía vibrar los cristales de la comisaría. Se aclara la garganta. Estos no eran policías estatales, no eran alguaciles del condado. Hombres con cortavientos azul marino y grandes letras amarillas estaban descendiendo de los SUV. Se movían con una precisión fluida y aterradora que hacía que los policías locales parecieran niños jugando a disfrazarse. Llevaban rifles MK-18 holgados, bajos y listos. Buck leyó las letras en sus espaldas. FBI, equipo de rescate de rehenes. Cierren la puerta, gritó Reynolds saliendo corriendo de su oficina. Cierren la maldita puerta principal. Troy se abalanzó hacia la cerradura, con las manos temblando tanto que no podía encontrar el pestillo. No importó. Boom. Las puertas dobles del frente no se abrieron. Se desintegraron. Un ariete golpeó la unión central con la fuerza de un tren de carga. El vidrio estalló hacia adentro, rociando el linóleo con fragmentos dentados. Antes de que el cristal tocara el suelo, un cilindro metálico rebotó dentro de la sala. Granada aturdidora. Una luz blanca cegadora quemó sus retinas, seguida de una explosión concusiva que arrancó el aire de la habitación. Agentes federales. Al suelo ahora. Las voces estaban por todas partes. No estaban pidiendo, estaban ordenando. Buck Miller, ciego y ensordecido, alcanzó instintivamente la funda de su cadera. Era memoria muscular, el reflejo de un hombre que había sido el alfa durante demasiado tiempo. Arma. Rugió un agente. Buck sintió una bota estrellarse contra su pecho, sacándole el aire. Salió despedido hacia atrás, chocando contra el dispensador de agua. Antes de poder jadear, el frío cañón de un rifle se presionó contra su pómulo. Hazlo,
gruñó una voz en su oído. Dame una razón, Anse. Aclara la garganta. Buck se quedó inmóvil. Levantó las manos lentamente. Troy Higgins ya estaba boca abajo, sollozando, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Beatriz se encogía bajo su escritorio. El jefe Reynolds permanecía en la puerta de su oficina, con las manos en alto, y el rostro del color de la leche cortada. En medio de ese caos, entró un hombre con un traje azul marino impecable, en fuerte contraste con el equipo táctico de su grupo. Se aclara la garganta. Era Mayo R., con el cabello gris hierro y un rostro que parecía tallado en granito. Era el subdirector Frank Henderson, jefe de la oficina de campo de Atlanta. Henderson no miró a los policías en el suelo. Pasó por encima de Buck Miller como si fuera basura. Aseguren el edificio, ordenó con calma. Desconecten sus servidores. Incauten todos los discos duros y tráiganme las llaves de la celda. Uno de los agentes tácticos arrancó las llaves del cinturón de Buck y se las entregó a Henderson. Henderson pasó junto al encogido jefe Reynolds sin decir una palabra. Se dirigió directamente hacia la parte trasera. La puerta de la celda número 4 hizo clic y se abrió. Terrence Vaughn estaba sentado en la litera, con la postura perfectamente recta. Levantó la vista cuando Henderson entró. Terrence no parecía un hombre que acababa de ser arrestado. Parecía un hombre que estaba esperando que comenzara una reunión. «Tardaste lo suficiente, Frank», dijo Terrence, con una leve sonrisa torcida en los labios. «Tráfico en la ruta 84», respondió Henderson con sequedad. «Y tuvimos que esperar a que un juez federal en Atlanta firmara la orden. A diferencia de estos payasos, nosotros hacemos las cosas según el procedimiento». Henderson metió la mano en el bolsillo y sacó una llave. Liberó las esposas de las muñecas de Terrence. Terrence se frotó las marcas rojas en la piel. «¿Te trataron con dureza?», preguntó Henderson, bajando la voz de forma peligrosa. «Lo suficiente como para añadir un cargo por brutalidad a la lista», dijo Terrence. «Pero necesito la chaqueta». Frank. Un agente apareció con la chaqueta del traje de Terrence, la corbata y los cordones de los zapatos, recuperados del mostrador de registro. Terrence se tomó su tiempo. Se ató los zapatos, anudó la corbata con facilidad experta, se puso la chaqueta y ajustó los puños. Con cada capa que volvía a colocarse, el prisionero desaparecía y el agente especial regresaba. «¿Cuál es el plan?», preguntó Henderson. «Desmantelamiento total», dijo Terrence. «Quiero que los procesen en su propia sala de registro. Quiero sus huellas en su propio escáner. Y quiero a Miller en el interrogatorio». Terrence salió caminando del bloque de celdas. El pasillo, que normalmente era territorio de los carceleros, ahora le pertenecía a él. Entró en la sala principal. La transformación del lugar era total. Los oficiales de Oak Haven eran ahora los que estaban sujetos con bridas, alineados contra la pared donde solían hacer pararse a los sospechosos. Buck Miller estaba de rodillas, sangrando por un pequeño corte en la frente, cuando vio salir a Terán, no con un mono naranja, sino con su traje, flanqueado por agentes federales fuertemente armados. Los ojos se le salieron de las órbitas. «Tú», balbuceó Buck. «Tú nos tendiste una trampa». Terrence no se detuvo. Caminó directamente hasta Buck, imponiéndose sobre el panganlo de Pai, ordenó. Terrence. Dos agentes levantaron a Buck de un tirón. «Official Miller», dijo Terrence, con la voz resonando en la comisaría silenciosa, «queda arrestado por privación de derechos, bajo apariencia de legalidad, conspiración para cometer un delito grave, falsificación de prueba, secuestro y violaciones federales relacionadas con armas de fuego. No pueden hacer esto», gritó Buck, mirando desesperado al jefe Reynolds. «Jefe, dígales que este es mi pueblo». Reynolds miró al suelo. «Cállate, Buck». «No, déjenlo hablar», dijo Terrence. «Tiene derecho a guardar silencio, aunque dudo que tenga la capacidad». Terrence se giró hacia el equipo táctico. «Lleven a Miller a la sala de interrogatorios 1, a Higgins a la sala 2. Mantengan a Reynolds en el vestíbulo. Los quiero separados». «Los quiero sudando». Se aclara la garganta. Agente Vaughn llamó a un especialista técnico desde el ordenador de Beatrice. «Entré en su servidor local. Va a querer ver esto». Intentaron borrar las grabaciones de la cámara corporal de la detención, pero el sistema hace una copia de seguridad cada hora. «Todavía está en el buffer. Guárdenlo», dijo Terrence. «Y extraigan también las grabaciones de mi coche». Terán caminó hasta el escritorio donde estaban sus pertenencias personales. Tomó su placa y la sujetó al cinturón, justo al lado de su Glock 19 enfundada. Se aclara la garganta que un agente le devolvió. Observó el reflejo de la placa en el cristal divisorio. Se aclara la garganta. «Justicia». Se giró hacia el director Henderson. «Frank, pon al fiscal federal en la línea. Dile que no solo vamos a presentar cargos, vamos a presentar un caso rico. Esto no es una manzana podrida, es un huerto podrido». La sala de interrogatorios 1 era pequeña,
insonorizada y sofocantemente calurosa. El aire acondicionado había sido cortado en esa sala específica, una táctica psicológica que Buck Miller había utilizado cientos de veces con sospechosos. Ahora era él quien empapaba su uniforme de sudor. Estaba esposado a la mesa de metal. La silla estaba atornillada al suelo en la puerta. Se abrió ante Terence Vaughn. Entró cargando una carpeta gruesa y un portátil. No sé, se apoyó contra la pared cruzando los brazos. ¿Sabes, Buck?, empezó Terence, usando el nombre de pila del oficial con una familiaridad deliberada. He estado en salas como esta con sicarios de cárteles. He estado en salas con terroristas domésticos, pero hay algo singularmente patético en un hombre que se esconde detrás de una placa para cometer delitos. Yo no cometí ningún delito, gruñó Buck, aunque su voz carecía de su aspereza habitual. Hice una parada de tráfico. Tú te resististe. En contra, un arma claro en el arma. Terence abrió el portátil y lo giró para que Buck pudiera ver la pantalla. Veamos una película. Buck. Terence presionó reproducir. El video no era una grabación granulada de una cámara de patrulla. Era una imagen nítida en resolución 4000, grabada desde debajo del tablero del sedán gris de Teron. El lente Gran Angular capturaba todo el espacio del suelo del lado del conductor y la puerta abierta. En la pantalla, el rostro de Buck Miller apareció con total claridad. Miró hacia la izquierda, miró a la derecha. Luego metió la mano en la funda del tobillo, sacó el revólver calibre 38 de cañón corto, rayado en Buck, en la pantalla en posesión de un arma de fuego, no registrada. Comisión de un delito grave mientras se suplanta a un oficial. Adiós, rayo de sol en Buck. Sentado en la silla, se puso blanco. Dejó de respirar. La tecnología es una bestia, ¿no?, preguntó Terence con amabilidad. Ese es un sistema táctico de vigilancia interior. Se activa en el momento en que se toca la manija de la puerta si el llavero no está dentro del vehículo. Sube el material a un servidor seguro de la agencia mediante enlace satelital. Buck miraba la pantalla. No había forma de negarlo. Era él, era su voz. Pero esa no es la mejor parte, continuó Terence. Ejecutamos el número de serie de esa arma. Lo limaste, pero no hiciste un muy buen trabajo. Nuestro laboratorio en cuántico utiliza recuperación magnética para restaurar números estampados. Acaban de enviarme los resultados. Terence deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Esa arma fue reportada como robada de un depósito de evidencias en Whitecross, Georgia, hace 4 años. Un depósito al que tú tenías acceso cuando trabajaste allí, durante un traslado temporal. Así que ahora tenemos robo de pruebas, tráfico de armas robadas y colocación de pruebas falsas a un agente federal. Buck se desplomó en la silla. La lucha se le escurrió como agua de un balde agrietado. Yo solo hacía lo que Reynolds me decía, susurró Buck. Sonrió Terence. La defensa de Nuremberg solo seguía órdenes. Eso no les funcionó a los nazis, Buck, y no te va a funcionar a ti. Terence sacó una silla y por fin se sentó. Se inclinó hacia adelante. En esta es la realidad de tu situación. Te enfrentas a un mínimo de 30 años a la prisión federal. No es como la cárcel del condado, Buck. En federal no existe la custodia protectora para policías de pueblos pequeños que incriminaron a personas. Estarás en población general. ¿Y sabes quién está en población general? La gente a la que tú metiste allí. Buck comenzó a temblar. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Por favor, tengo una familia. Mi hija se gradúa el próximo mes. Deberías haber pensado en ella antes de intentar arruinarme la vida por conducir un buen coche, dijo Terence, con la voz desprovista de toda compasión. Pero soy un hombre razonable. Buck levantó la vista, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. No solo te quiero a ti, dijo Terence. Quiero a todo el sistema. Quiero a Reynolds. Quiero al juez que firma tus órdenes falsas. Quiero a la empresa de grúas que te devuelve comisiones. Quiero los nombres de cada persona a la que incriminaste en los últimos 10 años. Terence deslizó un bolígrafo y un bloc de notas. Sobre la mesa. Tienes 10 minutos para decidir, Buck. Puede ser el lobo solitario que cae por todo, o puede ser el testigo estrella que derribe el imperio corrupto de Oakhaven. Terence se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Por cierto, añadió Terence, tu novato Higgins está en la sala de al lado y está llorando bastante fuerte. Apuesto a que empieza a hablar en unos 2 minutos. El que hable primero consigue el trato. El otro se queda con la celda. Terence salió y cerró la puerta de un portazo. Se quedó de pie en el pasillo contando an 1, an 2, an 3. Agente Vaughn, hablaré, gritó Buck desde dentro de la sala. Lo contaré todo. Terence miró al director Henderson, que estaba de pie junto al cristal de observación. Es todo tuyo, Frank. Consigan un taquígrafo, dijo Terence. Va a ser una noche larga. Buck Miller cantó. No solo canto. Compuso una ópera completa de corrupción. Durante 3 horas,
Los dedos del taquígrafo volaron sobre el teclado mientras Pac detallaba una década de podredumbre en Oak Haven. Entregó los números de ruta de las cuentas offshore donde Bobby Stowing depositaba los sobornos. Dibujó un mapa del depósito de evidencias, señalando exactamente qué estantes contenían las armas de plantación y los narcóticos incautados que usaban para incriminar a forasteros. Pero el clavo más grande del ataúd estaba reservado para el jefe Grady Reynolds. Reynolds lleva un libro Mayo R, confesó Buck, limpiándose el sudor del labio superior. Un cuaderno negro. Lo guarda en una caja fuerte en el suelo, debajo de la alfombra, en su despacho en casa. Enumera cada soborno, cada multa arreglada y cada favor que debe el juez Callaway. Terence Vaughn escuchaba desde la sala de observación, con el rostro imperturbable. Eso es causa probable, le dijo a Henderson. Consigue la orden de registro para la residencia del jefe y envía un equipo al juzgado. Vamos a derribar al juez también, Ann. A las 5000 página M, el sol comenzó a caer sobre Oak Haven, proyectando sombras largas y sangrientas a través de la plaza del pueblo. El jefe Reynolds seguía en el vestíbulo de la comisaría, caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado. Le habían retirado el arma por razones de seguridad, pero aún no había sido acusado formalmente. Observaba a los agentes ir y venir, cargando cajas de archivos. Estaba calculando su escape. Tenía una bolsa de huida en el maletero. Tenía un primo en bis, si tan solo pudiera llegar a su cochón de repente. Las puertas delanteras, o lo que quedaba de ellas, se abrieron de golpe. Pero no eran más agentes. Era la prensa. Furgonetas de noticias de Atlanta, Mac e incluso una filial de CNN habían descendido sobre el pueblo. La redada del FBI había aparecido en los escáneres y la historia de una situación con rehenes que involucraba a un agente federal se había filtrado. Reynolds vio las cámaras e instintivamente se enderezó la corbata. Pensó que podía darle la vuelta a la narrativa. Caminó hacia la puerta, adoptando su mejor expresión de servidor público preocupado. Damas y caballeros de la prensa, anunció Reynolds, saliendo a los escalones de la comisaría. Hoy ha habido aquí un grave malentendido, un exceso federal del más alto nivel. Jaffe Reynolds, gritó un reportero del Canal 2. ¿Es cierto que su departamento ha estado plantando pruebas de manera sistemática a turistas? ¿Es cierto que usted ordenó al oficial Miller incriminar a un agente federal? Reynolds se quedó congelado. Eso es absurdo. El oficial Miller es un buen hombre. Jefe, Grady Reynolds. La voz atronadora llegó desde detrás de él. Ann Reynolds se dio la vuelta. Terence Vaughn estaba de pie en el umbral. Se había quitado la chaqueta del traje. Tenía las mangas arremangadas y su placa dorada sujeta al cinturón, capturando el destello de los flashes de las cámaras. En la mano sostenía un cuaderno de cuero negro. Los ojos de Reynolds cayeron sobre el cuaderno. En todo el color se drenó de su rostro. Esto fue encontrado en su caja fuerte hace 10 minutos, dijo Terence, con la voz proyectándose sobre la multitud de reporteros. La página 42 detalla un pago de $10,000 de un distribuidor local de drogas a cambio de ignorar un laboratorio de metanfetamina en County Road. 9. La página 50 detalla el robo de dinero incautado en una parada de tráfico el 12 de mayo. Los reporteros quedaron en silencio. El único sonido era el clic de los obturadores. Grady Reynolds, dijo Terence, bajando los escalones, queda arrestado por crimen organizado, extorsión federal, conspiración para distribuir narcóticos y violaciones de derechos civiles. Ann Reynolds miró a la multitud. Vio los rostros de la gente del pueblo reuniéndose detrás de la cinta policial. Vio a Sarah Jenkins, la camarera que había dado la alerta, de pie con lágrimas de alivio en los ojos. Vio a las personas a las que había intimidado, amenazado y silenciado. No coreo, no pudo. Las piernas le fallaron. El jefe de policía cayó de rodillas, no en oration, sino en derrota. Terence asintió a 2 agentes. Ellos avanzaron y levantaron a Reynolds. No usaron las esposas estándar, usaron las bridas naranja, brillantes reservadas normalmente para arrestos masivos. Lo bajaron por los escalones, frente a las cámaras, frente a la gente del pueblo que vitoreaba, y lo empujaron dentro de la parte trasera del mismo sub que había traído a Terence al pueblo. Ann Terence se acercó al equipo de cámaras, miró directamente al lente. El Departamento de Justicia quiere enviar un mensaje, dijo Terence con calma. La placa es un escudo para proteger a los inocentes, no un arma para cazarlos. Y si la usan como arma, la romperíamos. El silencio dentro del Tribunal Federal era pesado, un peso físico que oprimía los pulmones. Era un tipo de silencio distinto al que había colgado sobre las celdas de retención en Oak Haven. Aquel había sido el silencio de la supresión y del miedo. Este era el silencio de la consecuencia del aire acondicionado. Zumbaba con un ronroneo industrial bajo, manteniendo la enorme sala revestida de paneles de caoba,
a una temperatura gélida. La galería estaba abarrotada. Hombro con hombro, parecía que la mitad de la población de Oak Haven había hecho el viaje de 3 horas hasta Atlanta. Estaban allí para ver si los rumores eran ciertos. Si los monstruos que habían gobernado sus vidas durante una década realmente podían sangrar a el agente especial. Teran Vaughn estaba sentado en la primera fila, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Vestía un traje gris carbón, impecable como siempre, con la postura relajada, pero alerta. No estaba allí para testificar. Su trabajo había terminado. Las escuchas telefónicas, las grabaciones borradas recuperadas, la balística forense del arma plantada y el libro Mayo era encontrado en la caja fuerte del suelo habían hablado por él. Estaba allí como testigo del acto final de la obra, que él mismo había dirigido a Anne en la mesa de la defensa. Buck Miller estaba sentado solo. Parecía un hombre al que le hubieran extraído el alma con una pajilla. La arrogancia que lo había impulsado al costado de la Ruta 84 había desaparecido, reemplazada por un terror nervioso y de ojos vacíos. Ya no llevaba el uniforme que le daba poder. En su lugar, vestía un traje gris barato y mal ajustado que se arrugaba en los hombros, haciéndolo parecer más pequeño. Indefenso, Buck apostaba todo al acuerdo. Tenía que hacerlo. Había pasado los últimos 6 meses bajo custodia protectora, cantando como un canario. Lo había entregado todo. Los nombres de los agentes que plantaban drogas, los mecánicos de Bobby Stowing que desmantelaban piezas de los coches incautados y, lo más importante, el funcionamiento interno de la red de extorsión del jefe Reynolds. Todos de pie. El Ujier bramó, con la voz resonando contra los techos altos. La jueza Catherine Price entró en la sala con paso firme. Era una mujer de presencia formidable, conocida en los círculos legales como el bisturí, por su capacidad para cortar la retórica jurídica y llegar a la podredumbre que había debajo. No miró a la galería, no miró a los abogados. Ajustó sus gafas y abrió el grueso expediente frente a ella. «Pueden sentarse», ordenó. En el murmullo de la ropa, acomodándose, se disipó hasta quedar en un silencio tenso. «Estamos aquí para dictar sentencia al señor Buck Miller», comenzó la jueza Price, con una voz pareja e inescrutable. «El señor Miller se ha declarado culpable de conspiración para violar derechos civiles, privación de derechos bajo apariencia de legalidad y obstrucción de la justicia en el fiscal». Un hombre de rasgos afilados llamado David Chun se puso de pie. «Su señoría, el gobierno reconoce la cooperación sustancial del acusado. El testimonio del señor Miller fue fundamental para asegurar las imputaciones del ex jefe Reynolds y del juez Calloway. A la luz de ello, y conforme al acuerdo de culpabilidad, el gobierno recomienda una sentencia de 60 meses. 5 años». En Buck soltó el aire que había estado conteniendo durante 10 minutos. En 5 años, con el tiempo ya cumplido y buena conducta, podría salir en 3, podría mudarse a otro estado, quizá trabajar en seguridad, podría sobrevivir a esto. La jueza Price miró fijamente al fiscal, luego giró la mirada, lenta, agonizante, hacia Buck Miller. «Señor Miller, póngase de pie». Buck se levantó de un salto, con las manos temblando a los costados. «La fiscalía ha recomendado 5 años», dijo la jueza Price, entornando los ojos tras las gafas. «Esa es una reducción estándar por cooperación. Pero no hay nada estándar en este caso». El corazón de Buck golpeaba con fuerza contra sus costillas. El aire de la sala parecía haberse evaporado. «He leído las declaraciones de impacto de las víctimas», continuó la jueza Price, golpeando con los dedos un fajo de documentos sobre el estrado. «He leído sobre el estudiante universitario al que le retiraron la beca porque usted plantó marihuana en su maletero. He leído sobre la madre soltera que perdió su empleo porque usted le incautó el coche por una luz trasera rota y le exigió un soborno en efectivo que no podía pagar. Usted no solo violó la ley, señor Miller. Usted destruyó vidas». Se inclinó hacia adelante y por primera vez su voz se elevó, llenando la vasta sala con una ira justa. Llevaba una placa que representa la confianza pública y la utilizó como licencia para cazar a los vulnerables. Solo cooperó cuando fue atrapado. Solo dijo la verdad cuando la mentira dejó de serle conveniente. Eso no es arrepentimiento. Eso es autopreservación. Terence observó el perfil de Buck. Vio cómo el color se le drenaba del rostro, dejando la piel del exoficial de un blanco enfermizo. «Pastoso, el acuerdo de culpabilidad es una recomendación», declaró la jueza Price, con una voz que cayó como una puerta de acero cerrándose. «No es un mandato. No estoy obligada por él». El abogado de Buck empezó a levantarse, el pánico reflejado en sus ojos. Pero la jueza Price golpeó el mazo contra la madera. «El sonido retumbó como un disparo, señor Miller, por el terror que infligió a los ciudadanos de Oak Haven y por la descarada audacia de su corrupción. Lo condeno a 180 meses, 15 años en prisión federal en 12 sello». Un jadeo recorrió la sala del tribunal. Las rodillas de Buck cedieron.
Se aferró a la mesa para no desplomarse 15 años. Balbuceó, con la voz quebrada, el acuerdo lo salvó de 20, dijo la jueza Price con frialdad, y francamente, debería estar agradecido por eso. Cumplirá esta condena de manera consecutiva. No habrá posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Alquoz, llévenselo bajo custodia. Cuando los alguaciles federales se acercaron y les posaron las manos a la espalda, Buck miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de Terence Vaughn. Suplicaba ayuda, misericordia, cualquier cosa. Terence simplemente asintió una sola vez. Reconociendo el desenlace, arrastraron a Buck por la puerta lateral, y sus sollozos resonaron hasta que la pesada madera se cerró de golpe, pero el evento principal aún estaba por llegar 10 minutos después. Las puertas laterales se abrieron de nuevo. Esta vez no hubo caminata. El ex jefe Grady Reynolds fue introducido en la sala, en una silla de ruedas. El estrés de la acusación y el colapso de su imperio le habían provocado un derrame cerebral 3 meses antes. El hombre que alguna vez había aterrorizado a todo un condado era ahora una figura encorvada, con el lado izquierdo del rostro caído, y las manos que antes imponían poder descansando inertes sobre su regazo. Vestía un mono naranja que parecía demasiado brillante para la atmósfera sombría. Al jurado le había tomado menos de 2 horas declararlo culpable de los 48 cargos, incluidos crimen organizado, rico, extorsión federal, y se aclara la garganta conspiración para distribuir narcóticos a la jueza. Price no le pidió que se pusiera de pie, no le pidió una declaración. Las pruebas habían sido abrumadoras. El cuaderno negro que Terence había incautado de la caja fuerte era un diario meticuloso de su propia condena, detallando cada soborno, cada pago ilegal y cada vida arruinada. Grady Reynolds se dirigió a él, la jueza Price. Su tono ya no era de ira, era de repugnancia. Usted dirigió el departamento de policía de Oak Haven como una empresa criminal. Usted no es un oficial de policía, es un gángster que encontró la manera de hacer que los contribuyentes financiaran sus crímenes. Reynolds miraba fijamente la mesa, con los ojos vacíos. No estaba claro cuánto comprendía, pero el miedo en su ojo sano sugería que comprendía lo suficiente. Construyó un reino sobre el sufrimiento de otros, continuó la jueza Price. Creyó que era intocable, creyó que la ley era algo que se aplicaba a los demás, no algo que se aplicaba a usted. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento cayera sobre la galería. Es el fallo de este tribunal, que usted sea condenado a cadena perpetua en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló. No fue un grito, fue una exhalación colectiva, la liberación de 10 años de respiración contenida. Sarah Jenkins, sentada 3 filas atrás, enterró el rostro entre las manos y lloró abiertamente. Reynolds no reaccionó, no gritó, simplemente permaneció allí, un rey quebrado en un trono de ruedas, mientras los alguaciles comenzaban a sacarlo rumbo a una jaula donde pasaría el resto de su vida natural. Cuando Reynolds pasó frente a la mesa de la fiscalía, Terence se puso de pie, se abrochó la chaqueta. No dijo una palabra. No hacía falta. La imagen del hombre del traje erguido frente al hombre del mono naranja era la única declaración necesaria. 3 semanas después, las secuelas. El calor de Georgia era tan opresivo como lo había sido el día del arresto, pero el aire se sentía diferente, más limpio. Terence Vaughn conducía su coche personal, un elegante coupé negro, por la ruta 84. El velocímetro marcaba exactamente 55 millas por hora, pero esta vez sus manos no se aferraban al volante, anticipando una sirena. Pasó junto al enorme roble donde Buck Miller lo había detenido por primera vez. El acotamiento de grava estaba vacío, la sombra depredadora de la patrulla había desaparecido. Ahora era solo un árbol proyectando sombra sobre la hierba. Reclamado por la naturaleza, entró al pueblo. La sensación de trampa de velocidad que antes flotaba sobre Oak Haven como una nube tóxica había desaparecido. Vio una patrulla estacionada cerca del banco. Un Dodge Charger nuevo con un diseño de calcomanías nuevo. El oficial apoyado en él era joven, en forma, y hablaba con un comerciante local, sonriendo. El Departamento de Justicia había purgado todo el departamento, trayendo nuevo liderazgo y revisando cada contratación una por una. Terence aparcó en el estacionamiento de grava del diner. El letrero de neón zumbaba bajo el sol de la tarde. Cuando entró, la campanilla sobre la puerta tintineó. El olor a tocino friéndose y café lo envolvió, reconfortante y familiar. Sarah Jenkins estaba detrás del mostrador rellenando un dispensador de azúcar. Cuando levantó la vista y lo vio, el dispensador se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. No la importa. Rodeó el mostrador ignorando el vidrio y le lanzó los brazos alrededor del cuello. Salozaba temblando con un alivio que le llegaba hasta los huesos. Se acabó. Lloró contra su hombro. ¿Se fueron? ¿De verdad se fueron? Terence.
La sostuvo un momento, dándole palmaditas suaves en la espalda. Se acabó. Sarah, ya puedes respirar, lo vimos en las noticias, dijo el cocinero. Un hombre mayo era llamado Earl, secándose las manos en un trapo al salir de la cocina. Extendió una mano callosa hacia Terrence. 15 años, para Miller. Cadena perpetua para Reynolds. Nunca pensé que vería este día. Olvidaron para quién trabajaban, dijo Terrence, estrechando la mano de Earl con firmeza. Pensaron que la placa los hacía dioses. Olvidaron que solo los hace servidores. Terrence se sentó en una cabina junto a la ventana, la misma ventana desde la que una vez había observado a los policías corruptos hostigar a los turistas. Ahora vio a una familia caminando por la acera, comiendo helado. Sarah le llevó un café y una porción de pastel. Invita a la casa, dijo, secándose los ojos. Por el resto de tu vida. Terrence sonrió. Puede que acepte eso. Tomó un sorbo del café. Estaba caliente, fuerte, y sabía a victoria. Su teléfono vibró en el bolsillo. Terrence lo sacó. Era un mensaje seguro del director Henderson. Asunto: nueva asignación, ubicación: Nevada. Un sheriff incautando bienes a jugadores bajo pretextos falsos. Necesitamos un conductor para una partida de póker de alto riesgo. Terrence miró el mensaje y luego hacia afuera, al pueblo tranquilo de Oak Haven. El trabajo nunca terminaba. Siempre habría hombres como Buck Miller y Grady Reynolds, hombres que creían que el poder era un juguete con el que se podía jugar. Pero mientras existieran hombres como ellos, existirían hombres como él. Terrence terminó su café, dejó un billete de $100 bajo el platillo, a pesar de la oferta de Sarah, y se levantó. Ajustó la chaqueta del traje, comprobó el reflejo de su placa dorada en la ventana y salió por la puerta. La campanilla sonó una última vez, señalando no un final, sino una partida. Cuando se sentó en su coche y giró el encendido, el sol comenzó a ponerse detrás de los pinos de Georgia, proyectando una luz dorada sobre un pueblo que por fin había encontrado la salida de la oscuridad. La justicia había sido fría, dura, absoluta, y así fue como una simple parada de tráfico puso fin a una década de tiranía. Buck Miller y el jefe Reynolds creyeron que eran los depredadores, pero olvidaron la regla más importante de la selva: siempre hay una bestia más grande. Quisieron robar unos pocos miles. En cambio, robaron el resto de sus propias vidas. Oak Haven es libre hoy porque un hombre se negó a ser una víctima y tuvo el poder de contraatacar. Es un recordatorio brutal de que la autoridad sin rendición de cuentas no es más que crimen organizado. Si disfrutaste esta historia de justicia de alto riesgo y karma instantáneo, aplasta el botón de me gusta. De verdad ayuda a que el canal crezca. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte el próximo episodio de True Crime Tales. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Terrence? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Nos vemos en el siguiente.